Oh, maravilla de su amor. Y ese es el asombro que el pueblo de Dios tiene. Y puede decir, oh, maravilla del amor de Dios, que Cristo Jesús tomó nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario y satisfizo la justicia de Dios. Dios demanda la muerte del pecador. El alma que pecare, esa morirá. Y bueno, Cristo Jesús tomó el lugar del pecador. Y eso es la maravilla de su amor, tomando el lugar del pecador. Y es por eso que podemos estar como el pueblo de Dios, como su iglesia, por la maravilla de su amor. Vamos a orar, hermanos. Les invito a inclinar sus rostros. Venimos delante de ti, oh Señor, reconociendo que tú eres el Dios único, soberano, sentado en su trono, que recibe la adoración de millones de ángeles, que recibe la adoración de su pueblo, que se une a la adoración celestial, y que algún día, oh Señor, como tu palabra nos menciona, tu pueblo, conformado de toda lengua, tribu y nación, esa gran descendencia que fue prometida, que vendría del Hijo de la simiente, que es Cristo Jesús. Y los que están en Cristo formamos esta gran multitud de adoradores que un día estaremos alrededor de tu trono, cantando, adorando tu nombre por toda la eternidad, en todas las cosas que tú has dispuesto que haga tu pueblo en la eternidad. Gracias, oh Dios, te damos por la gran salvación que en Cristo nos concedes. Y ahora, oh Señor, rogamos una vez más que tu palabra pueda ser expuesta, sea sembrada en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, abra, por favor, nuestro entendimiento de niños, jóvenes, adultos que estamos aquí congregados. Y tú, Señor, te glorifiques al traer tu palabra con fruto, el fruto que trae una palabra que es viva, la Escritura, que es la revelación tuya, Señor, para nosotros, tu pueblo. Padre, con esta confianza de que tu palabra no regresará a ti vacía, es que oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a tener sus Biblias, hermanos, abiertas en el capítulo 21 de Génesis. Vamos a leer y meditar en otra porción de este capítulo 21. Será de los versículos 8 hasta el versículo 21. Los primeros 7 versículos de este capítulo 21 habla de esa promesa que finalmente se cumplió, la llegada de Isaac, el hijo de la promesa. Dios había querido llamar a un pagano, Abraham, de una tierra pagana, Ur de los Caldeos, donde se adora la luna y se adoraban dioses, porque Dios tenía un proyecto muy claro: enviar a un redentor, a un salvador que iba a traer la restauración total de lo que el pecado, al dispersarse en el mundo de Dios, había estado distorsionando y esparciéndose. Pero Dios había prometido enviar a un redentor. Y este redentor iba a venir de un pueblo que estaba en el corazón de Dios formar. Y llama la atención que ese pueblo va a ser conformado de un pagano, a quien Dios va a convertir. Ese es Abraham. Lo saca de la tierra de Ur de los Caldeos y lo lleva con esa promesa de que va a habitar una tierra y que va a ser el padre de una gran descendencia. Su esposa era estéril, lo sabemos,
y no tenían ni siquiera un hijo. ¿Cómo podría venir una gran descendencia si no tenía un hijo? Y bueno, hemos visto cómo Abraham y Sara han querido de alguna manera ayudar a Dios y se han metido en problemas. Sara pensó que, bueno, si ella no podía tener un hijo, bueno, tal vez el hijo podía venir de la relación de su esposo con su sierva, y de alguna manera cuando ese hijo naciera, pues lo iba a ahijar y lo iba a tener como su hijo. Y bueno, dice, de esta manera podemos ayudar a Dios, ¿no? De alguna manera a lo mejor estaban pensando algo así. Y así ocurrió. Llegó Ismael, el hijo de Abraham, con la esclava, la sierva de Sara, Agar, y crearon un problema de lo cual ellos eran responsables, porque no era el hijo de la promesa. Dios era claro cuando dijo que iba a traer un hijo de Sara con Abraham. Pero ¿cómo podía ser posible esto si ya ella era estéril y ya estaban muy grandes? ¿Cómo es posible pensar que un hombre de 100 años pudiera tener un hijo y una esposa de 90 años? Esto era... Solo un milagro podía hacer eso. Y de eso hablaba Dios, de un milagro. Y esa descendencia, ese pueblo de Dios tiene que venir de un milagro. Porque es Dios quien es el único que puede dar vida espiritual también a los muertos en pecado. Y solamente a través de un milagro de Dios, obra del poder de Dios, es la única manera que se puede concebir a una multitud, a un pueblo numeroso que un día se va a reunir ante su presencia para adorarle. Ese hijo de la promesa no llegaba, pasaban los años y no llegaba hasta el capítulo 21, bendito capítulo 21. Llegamos allá y allí llega ese hijo de la promesa. Mucha alegría. Se usa la palabra risa de alegría, de gozo. Esa risa que fue de incredulidad es transformada a una risa de alegría al ver el milagro de Dios. Esos son los primeros 7 versículos, hasta que ocurre un incidente que parece arruinar esa alegría. Vamos a leer versículos 8 del capítulo 21. Y creció el niño, está hablando de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Nuestro relato de esta mañana es sin duda una escena conmovedora, una decisión de lo más difícil que tuvo que tomar Abraham respecto de su hijo Ismael, al pedirles que se fueran de su hogar para ya no volver. El hijo de la promesa, Isaac, ya había llegado.
después de años de espera, él era el hijo de la promesa, no Ismael. Había ocurrido una difícil situación que causó el propio Ismael, una burla de su hermanito, otro hijo amado de Abraham, que provocó el enojo de Sara. Y le pidió a Abraham que los echara, a él y a su madre. Nuestro relato de esta mañana narra ese incidente que provocó el enojo de Sara y la decisión de que Agar e Ismael tuvieran que marcharse del campamento de Abraham. Dolorosa decisión que tuvo que tomar Abraham por petición de su esposa Sara. Aunque fue la petición de Sara, esta era la voluntad de Dios y Abraham hacía bien en obedecer. Las serias preocupaciones que debió tener Abraham respecto del futuro de su hijo Ismael y de Agar, Dios le aseguró que él se iba a encargar de eso. Y eso fue lo que hizo Dios. Ismael fue el resultado de la incredulidad de Abraham y Sara. Y en el incidente entonces que había ocurrido, ellos tenían responsabilidad. ¿Qué pasaría con Ismael al irse de la casa de Abraham? Bueno, era una legítima preocupación que tenía Abraham, pero Ismael tenía que irse. No era el hijo de la promesa de donde vendría esa gran descendencia que Dios le había prometido. Sin embargo, Dios le aseguró que Dios cuidaría de Ismael. Cuando Dios llama a obedecer, hermanos, debemos confiar que Él se encargará de aquello que nos trae preocupación. Este relato se enfoca en que la voluntad de Dios debe obedecerse. Y la obediencia podrá ser costosa en gran manera, pero va a traer gran ganancia de parte de Dios. Este relato quisiera enfocarme en un par de lecciones espirituales sobre la obediencia a la voluntad de Dios. Y vamos a tomarla de esta dolorosa trama que vemos acá y donde podemos ver claramente que Dios es fiel a sus promesas y también es un Dios de gracia para los afligidos y desamparados. En primer lugar, la primera lección que quisiera ver es: obedecer la voluntad de Dios conlleva a desprenderte de lo que amas para poder recibir lo mejor de Dios. Este es el caso de Abraham, al tener que desprenderse de Ismael. Como vimos, el hijo de la promesa había llegado. Era un niño que había traído risas y gozo al campamento de Abraham. Los años de espera por su llegada habían finalizado. Podemos decir que era un niño sano, un niño muy amado. De acuerdo con lo que leemos en el verso 8, miren, dice, creció el niño. O sea, si creció es porque gozaba de buena salud, el niño crecía. Y había llegado el tiempo del destete del pequeño Isaac, dice allí el texto, el versículo 8. Bueno, no sabemos cuántos años ya tendría Isaac. Aquí en nuestra cultura de Occidente, pues a lo mejor a los 6 meses, al año, pero la cultura oriental era muy diferente. Entonces, según las costumbres de esa cultura del cercano Medio Oriente, el destete llegaba como a los 2 o 3 años. O sea que podemos pensar que Isaac ya tenía de 2 a 3 años. Y se observa que Abraham estaba pues, lleno de gozo, de alegría por su hijo, y había llegado el momento de hacer gran celebración. Y eso fue lo que hace. Dice, hizo Abraham gran banquete. Se trataba de una gran ocasión para celebrar y disfrutar. Sin embargo, la alegría iba a terminar pronto para Sara por un incidente que provocó el muchacho Ismael. Dice el versículo 9, vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. La relación de Sara y Agar de seguro no era muy buena. De aquella vez cuando Agar quedó embarazada de Abraham y pues ella miraba con desprecio a Sara y pues ella huyó, Agar huyó y Dios se le apareció y le dijo, no, regrésate y ponte en sujeción bajo tu ama Sara. Y bueno, hemos de suponer que la relación ya no fue la misma, aunque debió haber un gran esfuerzo en ambas por tener cierta paz. Sin embargo, como que el nacimiento de Isaac ahora viene a resurgir aquella tensión en la relación de ellas. En medio de la fiesta, Sara hace un gran coraje al ver que Ismael se burlaba de su hijo Isaac.
¿Y quién no, verdad? Dice, imagínate que alguien, un muchacho mayor que tu hijo, empieza a reír y quién sabe qué vio. Pues, nadie va a aplaudirlo, ¿no? Se va a enojar. Y eso es lo que ocurre con Sara. Sara no dejaría pasar esto. No permitiría que su hijo fuera menospreciado por el hijo de Agar. El verbo que aquí se usa como burlarse es el mismo verbo que puede traducirse como risa. Es el mismo verso que aparece cuando en el versículo 6 dice que había risa en Sara de alegría, solo que aquí la connotación es negativa, es una burla de menosprecio, es una risa negativa. Si pensamos que Isaac ya tenía entre 2 a 3 años, entonces Ismael ya era un muchacho como de 15 a 16 años. Él era mucho más grande. No sé cómo usted se sentiría si un muchacho de 15, 16 años ves a burlar de tu hijo de 2 a 3 años. No sabemos qué pasó. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó aquí. Tal vez estaban jugando y Sara descubrió esta reacción burlona de Ismael, la cual interpretó como una expresión de desprecio hacia su hermanito. Y a partir de aquí Sara pudo haber visto a Ismael como una seria amenaza para su hijo Isaac. Años más tarde, muchos años más tarde, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, trajo a escena este evento, este suceso, y lo usa como una alegoría, que más al rato vamos a ver. Solamente quiero mencionar esto. Dice allí Pablo, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Note el verbo que usa ya, perseguir. Esta persecución, o sea, Pablo menciona que esa burla era como un tipo de persecución. Y era lo que estaba ocurriendo en el tiempo de los Gálatas. Los judíos que querían judaizar a los creyentes en Cristo, los acosaban, los perseguían. Ese evento Pablo lo usa para referirse a lo que estaban haciendo los judaizantes para los cristianos en Gálatas. Que le estaban diciendo que sí, está bien que creas en Cristo, pero no es suficiente. Tienes que practicar la circuncisión, tienes que hacer los rituales judíos. Bueno, Pablo lo que hace acá es usar ese acontecimiento y usa la palabra, el verbo perseguir. Entonces, esta persecución puede referirse a una actitud de desprecio, menosprecio, un ataque, un acoso. Si Ismael tenía ya sus 15 o sus 16 años, hemos de pensar que entendía que él había sido desplazado como el heredero de Abraham. Este muchacho debía estar batallando con envidia y esto pudo haberlo movido a menospreciar a su hermanito, quien sería el legítimo heredero. Esta gran fiesta que su padre había ofrecido en honor de Isaac debió incitarlo a burlarse de él, a ridiculizarlo, y pudo haber pensado que nadie se daría cuenta, pero se dio cuenta su mamá. No pasó desapercibido a la vista de Sara. Pero hermanos, aun cuando era una risa burlona, la palabra usada aquí no sugiere violencia. Sin embargo, piensa Sara que esto podía engrandecerse, lo que trajo mucha preocupación, al grado de llamar a su esposo y le dice, échalos de aquí. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac, mi hijo. Siempre el primogénito se llevaba la mayor parte. Y Sara no estaba dispuesta a que Ismael se llevara la mayor parte de la herencia. Es claro que Sara está molesta. Su petición es dura, échalos de aquí. A pesar de que habían vivido varios años con ellos y eran parte de la familia, parece ya no tener ninguna consideración por Agar y por Ismael. No le importaba lo que les pudiera suceder. Puede desconcertar, ¿verdad?, a nosotros los lectores, esta actitud de Sara, porque suena como una orden, como que ella mandaba en ese hogar, ¿no? Échalos. Se puede notar una Sara de corazón duro, dando órdenes en casa. No parece ser la Sara que solíamos pensar. Podríamos pensar que esta petición de Sara era muy drástica. Pero hermanos, solo fue una risa burlona.
No se observa ni se sugiere que Ismael hubiera tratado con violencia a Isaac. Como que no era para tanto lo que está pidiendo. Pero Sara se está anticipando a lo que pudiera venir más adelante. Es de llamar la atención que en su primera carta el apóstol Pedro se refiere a Sara como una mujer obediente, ¿verdad? Una mujer sumisa a su marido. Por eso tal vez desconcierta, porque aquí parece ser lo contrario que estamos viendo en Sara. Esta petición de Sara fue muy dura para Abraham. En el versículo 11 dice, este dicho, estas palabras o esta petición, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Ismael era su hijo amado. Había vivido con él por varios años. Esta propuesta o esta orden, de seguro a Abraham le parecía injusta. Lo lastimaba. Ismael era su primer hijo. Lo amaba profundamente y quería lo mejor para él. Recordemos que cuando Dios vino a Abraham a confirmar la promesa que les iba a dar un hijo, ¿se acuerdan qué fue lo que Abraham dijo? Oye, viva Ismael delante de ti. Era como que le estaba pidiendo que él sea el hijo de la promesa. Como decir, pero aquí tengo uno. ¿Por qué no lo haces a él el hijo de la promesa? Como para ver cuánto amaba Abraham a Ismael. De alguna manera, tal vez Abraham quería que Ismael fuera el heredero de la promesa del pacto. Sara le estaba rompiendo el corazón pidiéndole esto. Echar a su amado hijo para no volverlo a ver. Sin embargo, Dios habla con Abraham y le dice que atienda la petición de su esposa. Y le dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Aunque la propuesta estaba causando profunda tristeza a Abraham, Dios le dice, todo va a estar bien. Y le dice, yo voy a atender tu preocupación. Dios de esta manera le hace ver que lo que Sara estaba pidiendo era parte de su plan. Y le asegura que proveería para Ismael. Le hace saber que tiene planes para él y que haría de Ismael una gran nación. Wow, el corazón afligido de Abraham debió hallar consuelo con esta promesa de Dios, que a sus 2 hijos les esperaba un gran futuro. Ambos hijos tenían un futuro destinado por Dios. Aquel plan de Sara y Abraham para traer al mundo a Ismael, resultado de su incredulidad a la promesa de Dios, había creado todo este caos. Sin embargo, Dios estaba abordando con gracia este desorden creado por Abraham y Sara. Dice este comentarista Griffin Thomas, estaba tomando los hilos enredados de la vida de su siervo, entretejiéndolos en su propio patrón divino y haciendo que todo fuera para bien. Esta era la voluntad soberana de Dios. Sí, tiene que irse. Atiende a lo que tu esposa te está diciendo. Es también mi plan. Y como era la voluntad de Dios tiene que obedecerse. Y la respuesta de Abraham era justamente la obediencia, lo que miramos. Entonces Abraham, temprano, se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Actuó de inmediato, se levantó muy de mañana. Esto es la pronta obediencia. Así debe responder el creyente, muy de mañana levantarse, Señor, ¿cuál es tu voluntad? A lo mejor es lo último que estamos haciendo, ¿verdad? Ya te vas a dormir, no escuché a Dios. Bueno, si es que lo haces, ¿no? Pero debemos presentarnos temprano, Señor, como dijo aquel Samuel, ¿verdad? Habla, porque tu siervo oye. Esta es la pronta obediencia. Es la manera como debe atenderse los mandatos de Dios. Aunque tenía la promesa de Dios y la confirmación de atender la petición de Sara y hacer lo que estaba haciendo para despedir a Agar y a Ismael, debió ser un momento sumamente difícil para Abraham, un momento doloroso, despedir a su propio hijo para no volverlo a ver. Fue doloroso para Abraham obedecer la voluntad de Dios.
Ismael, sí, fue el hijo que fue engendrado con esfuerzo humano. No fue resultado del milagro como fue Isaac. Había sido el orgullo, la alegría de Abraham. Abraham tenía puestas sus esperanzas en él. Recordemos que le había pedido a Dios que viviera delante de él y fuera él el hijo de la promesa. Y Dios le estaba diciendo, tiene que irse. Tiene que irse. Ismael tenía que irse. Dios estaba separando a Abraham de Ismael para que su corazón fuera totalmente de Dios. Perder a Ismael obligaba a Abraham a dejar de poner su esperanza en Ismael y enfocarse en la promesa de Dios que venía en Isaac. Dios le estaba quitando a alguien a quien él amaba, pero en quien él no debía poner su esperanza para que recibiera lo mejor de Dios, que era participar de su bendito proyecto en el que Dios lo estaba haciendo parte. Y eso no venía de Ismael. Ismael tenía que irse para que él se quedara con Isaac, el hijo que llegó por el poder de Dios. Fue doloroso obedecer la voluntad de Dios, pero traería gran ganancia recibir lo mejor de Dios. Tal vez pensamos, hermanos, que seguir y obedecer la voluntad de Dios siempre será de gran gozo, de paz. Y sí, habrá gozo y paz en hacerlo, pero también podrá ser difícil, doloroso el obedecer a Dios. Especialmente cuando significa desprenderte de lo que amas y en lo que tienes grandes expectativas. La obediencia a Dios tiene alto costo, pero trae gran ganancia, porque lo tendrás a Él. La obediencia a Dios puede ser doloroso al tener que romper y desprenderte, por ejemplo, de una relación que no es sana. Puede significar renunciar a tu trabajo porque te está llevando por caminos equivocados. Puede significar dejar aficiones, moverte de ciudad ante el llamado de Dios para servirle. En términos prácticos, obedecer a Dios implica el dolor de decirme no a mí mismo y sí a Dios. Significa negar mi orgullo, mis deseos pecaminosos y todo lo que proviene de mi viejo yo, y depender conscientemente del Espíritu de Dios para que produzca su fruto en mí. Tú sabes lo que Dios te está pidiendo. Así como Dios le pidió a Abraham con respecto de Ismael y Agar, tienes que obedecer a Dios y hacer lo que Él quiere que hagas, que te está pidiendo dejar ir y que tú sabes que tienes que dejar ir para vivir en el proyecto de Dios, para vivir en sus promesas, que tienes que dejar ir. Hay momentos en los que no entendemos por qué Dios nos pide que le digamos adiós a ciertas cosas. Tal vez no lo lleguemos a entender en esta vida. Quizás sea para el avance de su reino. Tal vez para que no estés dividido en tus pensamientos. Tal vez para que seas más eficaz en el servicio al Señor. Pero si sabes que el Señor te está llamando a deshacerte de algo, no será para quitarte algo bueno, sino para darte lo mejor para tu vida, que es Él mismo. Obedecer la voluntad de Dios, hermanos, conlleva un alto costo. Pero has de recibir lo mejor, el proyecto de Dios realizándose en tu vida. Una segunda lección: obedecer la voluntad de Dios conlleva confiar en que Dios estará a cargo de lo que te preocupa, y esto va a traer gran descanso. Fue lo que Dios le dijo a Abraham. Te preocupa Ismael, pero yo cuido de él, yo voy a cuidar de él. Tú obedece. Esa despedida, como dijimos, debió ser dolorosa para Abraham. Verlos partir aquella mañana debió partirle el corazón a Abraham. La parte final del verso 14 dice: y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Abraham le había dado provisiones para el camino, dice allá, un odre de agua. Es el equivalente como unos 10 litros de agua, un medio garrafón tal vez.
y le dio pan. ¿Pero qué tanto duraría eso? ¿Por qué no pensó Abraham? Es claro que no sería suficiente para ellos dos. Y los momentos difíciles llegaron, les faltó agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue. Y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, con unos 100 metros, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Podemos imaginar que al acabarse el agua empezaron a mermar las fuerzas. Muy probablemente Agar veía a su muchacho cansado ya y sin fuerzas, a punto de colapsar. Y él ya no podía más y en un acto de desesperación a lo mejor vio un arbusto por allá y allí lo asentó. Ya no lo podía cargar más, ayudarlo. Hay quienes piensan que Ismael pudo haberse desmayado y Agar, después de tratar en vano de sostenerlo, pensó que estaba cerca a su fin y lo puso debajo de ese arbusto que ahí se señala, muy probablemente para protegerlo de los rayos del sol en el desierto. Y de esa manera al menos un muchacho moriría, pero en la sombra. Ella no soportaría verlo morir. Así que se alejó a distancia de un tiro de arco, como unos 100 metros. Pues, ¿quién querría ver a su hijo morir, verdad? Si bien Agar no quería ver morir a su hijo, pero tampoco quería perderlo de vista, se alejó a esta distancia, se sentó desde allí para verlo y allí descargó su corazón llorando. En otras versiones se lee así: entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. En otras versiones se puede ver que aquí, donde dice que el muchacho alzó su voz y lloró, el sujeto es realmente Agar. Se está hablando de ella, entonces no se ve muy claro en el original, pero los verbos están haciendo alusión a Agar. O sea que es muy probable que ella va, o se está describiendo lo que ella hace, se va a un tiro de arco, se sienta y desde allí lo mira y dice, desde allí ella alzó su voz y lloró. Entonces es muy probable que el lloro que se describe en este versículo sea de Agar. El verso siguiente también describe que también Ismael lloraba con la poca fuerza que le quedaba. Pero hemos de suponer que ambos estaban llorando, pero Ismael con ya la poca fuerza que le quedaba. Pero nada de esto era ajeno a Dios. Dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Hemos de suponer que Agar, al vivir muchos años en el campamento de Abraham, conocía a Dios. De seguro sabía cómo Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos. Dios ya había tratado con Agar antes cuando huyó de Sara, ¿se acuerdan? Al ser echada por burlarse de Sara, y Dios le dijo que se regresara y estuviera sujeta a Sara. En estos lloros no se lee, no se puede ver qué era lo que pudieron haber dicho en su llanto. Sin embargo, el Dios de misericordia atendió el llanto de ese muchacho que agonizaba tirado debajo del arbusto. El ángel de Dios fue enviado para consolar a Agar, haciéndole saber que el llanto de Ismael no le era ajeno a Dios. Y aunque probablemente el llanto del muchacho allí no era de arrepentimiento por lo que había hecho y por lo que lo habían sacado, se puede ver que Dios es un Dios que quiere dar misericordia. Es un Dios de gracia. Escucha su llanto. Y aunque estaban solos en el desierto, el ojo de Dios estaba sobre él y cuidaría de él. Entonces le dice Dios a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Agar, recuerden que se había alejado de Ismael para no verlo morir, y ahora le piden, vamos, levántate de tu lugar, ve por tu hijo, sosténlo con tu mano. Esta frase puede entenderse como el brindarle su apoyo de madre y guiarlo hasta la edad adulta. Dios aquí estaba confirmando la promesa que le había hecho a Abraham cuando le dijo en el capítulo 17, yo voy a hacer de él una gran nación.
Esta promesa de Dios la confirmó mostrándoles compasión, no dejándolos morir en el desierto, sino proveyéndoles para su necesidad física, como leemos en el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Hay quienes piensan que esta fuente de agua Dios la hizo brotar repentinamente, y hay quienes piensan que lo que realmente pasó fue que Agar no se había percatado de esa fuente de agua. Pero ya que el relato dice que Dios le abrió los ojos a Agar, entonces vio la fuente de agua, parece más probable que sea esta la última lo que realmente ocurrió. Allí estaba, pero ella no podía ver hasta que Dios le abrió los ojos. Una vez abiertos sus ojos y habiendo visto el manantial de agua, Agar fue a llenar su odre y dio a beber a su hijo. Aquí tenemos una excelente analogía, hermanos, de lo que Dios hace con nosotros. No podemos ver las verdades espirituales hasta que Dios nos abre los ojos. Dichosos son aquellos cuyos ojos espirituales son abiertos por su espíritu y pueden ver el manantial de agua viva donde las almas sedientas beben y sacian su sed espiritual. Aun cuando somos muchos aquí, está lleno esto, es probable que hayan algunos que aún sus ojos no han sido abiertos y oyen y oyen y oyen y no obedecen. Y es nuestro ruego y nuestra oración que los ojos espirituales sean abiertos para que puedan ver los manantiales de agua de vida eterna y puedan creer en Él. Las conversiones no se fabrican, son milagros de Dios. Y es nuestro ruego que Dios abra los ojos espirituales. Padres de familia, oremos por nuestros hijos, para que Dios les abra sus ojos espirituales y puedan ver. No cabe duda que Dios es misericordioso y escucha el clamor de los quebrantados de corazón. No importa de dónde venga tu clamor. Dios se inclina y escucha el clamor, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios cumplió su promesa para con Ismael de cuidarlo, como leemos en los versículos siguientes. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. No debe perderse de vista que la vida de Ismael, su crecimiento a la edad adulta, su vida y supervivencia en el desierto de Parán, lo que hoy es Arabia, el territorio donde han vivido los ismaelitas, que son los árabes, así también su desarrollo como hombre, convirtiéndose en un tirador de arco, solo pudo ser porque Dios estaba con él y cumplió su promesa. Solo de esa manera se puede explicar. Si Dios no hubiera estado con él cumpliendo su promesa en respuesta a la oración de Abraham, Ismael hubiera perecido. Dios cumple su promesa y por amor a Abraham estuvo con Ismael toda su vida. El relato nos muestra que Agar, su madre, pudo estar con él, apoyándolo, viendo por él, encargándose de él. Un padre de familia es el encargado, por ejemplo, de buscar la esposa a su hijo, pero ante la ausencia del padre, pues es la madre quien entra a realizar esta labor. Y es lo que vemos aquí que está haciendo Agar. Ismael había sido privado de su padre, y aquí vemos que Agar hace el papel de padre y madre al buscar a la esposa Ismael. Y ella fue a su tierra. Recuerden que Agar era egipcia y va a Egipto a buscarle esposa. Aquí hay gran esperanza para las que son madres solteras. Que en Dios hay esperanza. Y tal vez este sea tu caso y en Dios hay suficientes fuerzas para cumplir con esta labor. Dios estaba con el muchacho. Esto explica la razón por la que Ismael pudo sobrevivir y llegar a la edad adulta. Dios le pidió a Abraham que dejara ir a Ismael. Seguramente fue doloroso. Bien pudo haberse resistido a Abraham y hacer todo lo posible para que se quedara con él. Hablar con Sara y convencerla y decirle, no, ¿qué derecho tienes tú, mi hijo?
pero tomó la decisión de obedecer a Dios y seguir su voluntad. De seguro le rompía el corazón dejarlo ir y no poder estar con su hijo para verlo crecer, para buscarle esposa, para enseñarle, guiarlo, prepararlo para la vida adulta. Sin embargo, Dios le dijo que cuidaría de él. Le aseguró que tenía un proyecto de vida para Ismael. Él se encargaría. Por lo tanto, él tenía que dejarlo ir. Al hacerlo, debía confiar en que Dios estaría a cargo. Dios cuidaría de Ismael mejor de lo que Abraham pudo haberlo hecho. Fue tan así que cuando Abraham lo despidió, solo le dio 10 litros de agua y pan. Pero Dios cuidó de él, estuvo con él, y solo porque estuvo con él es que él pudo crecer y llegar a la edad adulta, convirtiéndose, como dice aquí, en un tirador de arco y establecerse en el desierto de Arabia. Obedecer la voluntad de Dios conlleva desprenderte de lo que amas, y al desprenderte de lo que amas conllevará confiar en que Dios estará a cargo de lo que te preocupará como resultado de obedecer su voluntad. Y al confiar en Él hallarás descanso, porque Él es un Dios fiel. Tal vez trae gran preocupación al renunciar a lo que Dios te está indicando. Algún negocio no legal. ¿Te preocupa tu estabilidad si tú tomas esa terrible decisión de dejarlo ir? ¿Te preocupa a lo mejor tu sustento económico? O tal vez te preocupa renunciar a una relación que Dios te está indicando. ¿Te preocupa quedarte solo? Señor, es mi única opción. Mi último tren, como dicen algunos. Renunciar a cierto ascenso en el trabajo. ¿Te preocupa tu crecimiento profesional si no tomas ese ascenso que sabes que te va a alejar de tu hogar? La oportunidad de tener más recursos para dar una vida mejor a tu familia, aunque por el lado espiritual ni te importe. Mejor calidad de vida, mejores prestaciones, un mejor seguro de vida para ellos. Pero Dios cuida mejor de lo que tú pudieras hacerlo. Dios no defraudó a Abraham en su cuidado para con Ismael. Dios no defrauda a los que ponen su esperanza y confianza en Él. El salmista acertadamente dijo allá en el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David en el Salmo 11 dijo con todo convencimiento, en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte cual ave? Y luego en el versículo 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Es decir, Dios está en control. ¿Por qué le dices a mi alma que escape como huye un ave? Si Dios está en su trono, Él cuidará. Él es un Dios fiel. Sus promesas son seguras porque Él está en su trono. Él es quien gobierna. David señaló también en el Salmo 4, 7, 8, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En la Reina Valera contemporánea me encanta cómo dice, lo conecta, dice, tú pusiste en mi corazón más alegría que la de tener trigo y vino en abundancia. Por eso me acuesto y duermo en paz. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Confiar en que Dios estará a cargo de lo que te preocupa al obedecer su voluntad traerá gran descanso a tu vida y gran ganancia espiritual. Dios es confiable, sus promesas son verdaderas. Dios nos llama a someternos a vivir bajo su voluntad. Con razón el apóstol Pedro escribió, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿A qué te está llamando el Señor? No nos resistamos a someternos a su voluntad. Si hay algo que Dios te está pidiendo dejar ir, ruégale que te dé las fuerzas necesarias para hacerlo. Las ovejas del Señor, dice la Biblia, que oyen su voz, la voz de Cristo su pastor, y les siguen. Y si es que somos sus ovejas, hermanos, es por el resultado de una perfecta obediencia del pastor, de Cristo Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
La petición de Sara de echar a Agar y a Ismael parecía muy exagerada, movida más bien por su enojo. Sara, sin embargo, estaba expresando el propósito de Dios respecto de Isaac y de Ismael. El comentarista de este texto, Juan Calvino, dice: aquí, aunque no niego que Sara, movida por sentimientos femeninos, excedió los límites de la moderación, no dudo tanto que su lengua como su mente fueron gobernadas por un impulso secreto del Espíritu y que todo este asunto fue dirigido por la providencia de Dios. Era la voluntad de Dios que Ismael se fuera para no regresar. Dios le pidió a Abraham que dejara ir a Ismael. La obediencia fue costosa, pero traería ganancia espiritual. Obedecer la voluntad de Dios conlleva desprenderte de lo que amas para recibir lo mejor de Dios. Y obedecer la voluntad de Dios conlleva confiar en que Dios estará a cargo de lo que te preocupa y eso traerá gran ganancia, gran descanso. Muchos años más tarde, el apóstol Pablo fue escogido por Dios para ser un testigo ante reyes para predicar el evangelio, gobernantes. Y había una situación que se estaba dando en una iglesia, específicamente la de Galacia. El evangelio había llegado allí. El evangelio de solo Cristo salva y no es por obras. Pero había un grupo que seguía a Pablo, queriendo debatir sus enseñanzas. Ellos decían: sí, bueno, está bien, es Cristo más las obras de la ley. Sí, es Cristo, pero también hay que circuncidarse, hay que guardar estos rituales, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y entraban a las iglesias acosando a los creyentes para que no solamente confiaran en Cristo, sino que también hicieran los rituales de la ley. Algo así como viviendo esclavizados a los rituales de la ley que ya se habían cumplido en Cristo. Y lo triste es que había muchos creyentes, muchos cristianos de esa iglesia que estaban oyendo a estos judíos incrédulos, que conocemos como los judaizantes. Llega a oídos de Pablo de que habían algunos que se habían impactado por estas enseñanzas, estaban fascinados por estas enseñanzas y estaban dejando a un lado la enseñanza de la salvación en Cristo y solo en Cristo. Y estos judaizantes estaban acosando a los creyentes en Cristo. Bueno, Pablo usó este este incidente entre Ismael y Agar y cómo fueron echados para hablar de esto. Allá en Gálatas capítulo 4, Pablo usó este caso como ilustración de lo que estaba pasando entre aquellos judíos que estaban acosando y persiguiendo con sus falsas enseñanzas a los que habían creído en Cristo. Les decían que tenían que obedecer los rituales de la ley de Moisés para ser justos delante de Dios, que no era suficiente creer en Cristo. Estos judíos acosadores rechazaban a Cristo y su obra de la cruz como el único medio de salvación. Y había muchos que habían profesado fe en Cristo y estaban cediendo a las enseñanzas de estos judíos. Y estos judíos incrédulos estaban siguiendo esta línea de la ley. Dice así el texto, versículo 28. Ustedes, hermanos, Pablo le está diciendo a los creyentes de Galacia, como Isaac, ustedes son hijos de la promesa. Y luego dice, el que nació según la carne, persiguió al que nació según el Espíritu. Según la carne acá es el resultado del intento humano. Este hijo es el resultado de la incredulidad en Dios y querer hacer posible la promesa con esfuerzos humanos. Pablo está usando la figura de Ismael para simbolizar a aquellos que estaban creyendo que para ser justos delante de Dios había que hacer los rituales de la ley. Estos eran los judíos incrédulos.
Seguían la línea de la ley para ser justos y rechazando de esta manera el sacrificio de Cristo. Pero Pablo le está diciendo, ustedes son hijos de la promesa. Ustedes no son el resultado del esfuerzo humano, sino el resultado del poder milagroso de Dios al hacerles sus hijos. Y lo que está haciendo acá Pablo les está diciendo a los creyentes que estaban oyendo estas falsas enseñanzas, le dice, ¿quiénes son esos? Son los creyentes liberados de la maldición de la ley. Era la descendencia espiritual de Abraham, los que habían creído en Cristo. Y les dice, hermanos, ustedes como Isaac son hijos de la promesa. No son hijos del esfuerzo humano, no son hijos por las obras de la ley. Son hijos resultado del llamado de Dios en su sola gracia, en su voluntad soberana, llamarlos para hacerlos nacer de nuevo. Ustedes son hijos del milagro de Dios de concederles vida. Estos judíos incrédulos estaban siguiendo la línea de la ley para ser justos. Rechazaban el sacrificio de Cristo. Y Pablo les dice, ustedes no son esos hijos. Los que han creído en Cristo son como Isaac, son hijos de la promesa. Y estos judíos, estos judaizantes, así como Ismael se burlaba y perseguía a Isaac, así estaban haciendo en la iglesia. No debían entonces sorprenderse que fueran perseguidos, acosados, burlados por la simiente incrédula de Abraham. Y eso dice acá, es lo que ha ocurrido desde antes y sucede ahora. Hermanos, esta es la batalla que el Dios mismo fue anunciada, la batalla anunciada de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y es lo que vemos en el recorrer de la Biblia. Pero que finalmente se muestra en Apocalipsis que el Cordero vence. Y los que son suyos están con Él celebrando su victoria. Continúa Pablo usando esto y dice, ¿pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Bueno, es de llamar la atención que aquí se está citando las palabras de Sara, pero no se les atribuye a Sara, de como que debió decir, como dijo Sara. Lo que dice acá, como dijo la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios. Sí, salió de la boca de Sara. Y a pesar de que sus motivos no eran del todo piadosos, no obstante estaban expresando el propósito de Dios para con Isaac e Ismael. Isaac es el heredero. Y su descendencia es la gran descendencia que Dios prometió a Abraham. Descendencia que es resultado del milagro del poder de Dios. Ismael era el hijo de la carne en cuanto a que representó el esfuerzo humano para hacer cumplir la promesa de Dios. Su descendencia serían los hijos que siguen la línea del esfuerzo humano para hacerse justos ante Dios. Los que quieren ser salvos por medio de las obras, por medio de la religión, por medio de cumplir rituales religiosos. Pero solo son esclavos de la ley, así como era Ismael, hijo de la esclava. Isaac e Ismael no pueden convivir juntos. Pablo en esta carta de Gálatas, hermanos, está hablando de la salvación que es por gracia y no por las obras de la ley. Pablo les dice a los creyentes, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Los que han puesto su fe en Cristo son la descendencia que han sido liberados de la condenación de la ley, porque han puesto su fe en Cristo y no en sus obras, no en sus esfuerzos humanos. Los cristianos verdaderos se identifican con Sara, la mujer libre, y su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y renuncian a Agar, la esclava, e Ismael, el hijo de las obras, y reciben por la sola fe la vida eterna que solo en Cristo y solo en Cristo se concede. La salvación de la condenación eterna se ofrece a los que ponen su fe en Cristo y su obra en la cruz del Calvario. No se obtiene por obras, no se obtiene haciendo obras de caridad.
Pablo usó este caso como una ilustración para separarnos de Ismael, es decir, nuestros intentos y esfuerzos por agradar a Dios haciendo buenas obras y ganar la salvación de nuestras almas, sino recibirlas por la fe puesta en Cristo y su obra en la cruz del Calvario con la que nos liberó y nos concedió el milagro de nacer de nuevo y heredar la vida eterna. Tal vez tú te sientes un auténtico hijo de tu religión cristiana. Haces lo que tu religión te dice, cumples con los rituales, eres un regular asistente, das tu ofrenda, haces buenas obras, eres un buen religioso, pero aún no eres hijo de la promesa. Porque realmente no has puesto tu fe en Cristo. No hay evidencia de que Cristo mora en ti. Oyes su voz, pero no la sigues. Ismael e Isaac eran igualmente hijos de la carne de Abraham, pero uno era el hijo de la promesa: Isaac. Pablo en Romanos 9 escribe y dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, según el esfuerzo humano, según las obras son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, resultado del milagro de Dios de dar vida espiritual. Esos son los contados como descendientes, los que han nacido de nuevo. En Gálatas 3:16 también Pablo señaló: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Los que están en Cristo. La promesa de la salvación de tu alma, la vida eterna y ser parte del pueblo de Dios, la heredan los que han creído en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Fuera de Él solo hay condenación. Los que están en Cristo son la verdadera simiente, los descendientes que heredarán la promesa de la vida eterna con Cristo. Y aquí está la pregunta: ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de la libre o hijo de la esclava? ¿Eres de la simiente del hijo de la promesa? Los que son el resultado del poder milagroso de Dios al dar vida. ¿O eres hijo de los que están haciendo obras para ser justos delante de Dios? Esto solo puede ser posible por lo que Cristo en su obra en la cruz del Calvario hizo. Y la pregunta es: ¿estás en Cristo o aún estás muerto en tus delitos y pecados? Si tú sabes que aún no has venido a Cristo, no te tardes más. Hoy todavía Cristo puede ser hallado. Búscalo en cuanto hoy todavía está cercano. Búscalo. Clama a Él. Ruega a Él. Ruega que abra tus ojos espirituales para que tú puedas entender la necesidad que tienes de Él. Clama a Él para que traiga una verdadera convicción de pecado y tu necesidad de salvación que solamente Cristo puede ofrecer. Si aún no has venido a Cristo, acepta su ofrecimiento de la salvación de tu alma antes que sea demasiado tarde. Les invito a inclinar sus rostros. No te vayas de aquí si aún sabes que no eres del Señor porque has estado creyendo en tus obras. No te vayas de aquí sin hablar con Él. No te vayas de aquí si antes no ruegas a Él que abra tus ojos espirituales para que puedas ver el manantial de aguas que llevan a la vida eterna. Tal vez tienes que hablar con el Señor porque tú sabes que sí, eres un creyente, pero te estás resistiendo a dejar ir lo que Él te está pidiendo que dejes ir.
y confíes en que Él cuidará de aquellas cosas que tal vez te preocupan y que son realmente legítimas. Clama a Él allí en tu lugar. Ruégale que te dé claridad, que te dé la fortaleza necesaria para que tú dejes ir lo que Él te está pidiendo que dejes ir. Venimos delante de ti, Señor, dándote las gracias porque nos has dado a un gran Salvador, el único y suficiente, es Cristo Jesús. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y nuestras luchas y batallas. Muchas cosas a las cuales nos aferramos. Muchos anhelos, deseos a los cuales estamos amarrados, viviendo con altas expectativas. Y que tú nos estás pidiendo dejar ir para que abracemos lo que es mejor. A ti, a ti. Tú conoces, Señor, nuestras luchas y nuestras batallas. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tus promesas fieles, tus promesas verdaderas. Señor, aquí estamos y cada uno de nosotros estamos con gran necesidad de oír tu voz y obedecerla. Y sabemos, oh Señor, que solamente tu Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es por eso, Señor, que venimos delante de ti a rogar, que nos fortalezcas y nos muevas, oh Señor, a vivir en obediencia gozosa, en arrepentirnos, Señor, de nuestras faltas, de nuestras falsas creencias, de las falsas esperanzas que hemos abrazado, a fin de que nuestra mirada esté puesta siempre en Jesús. Él es el gran Salvador. Y teniendo a Cristo tenemos todo. Estar en unión a nuestro amado Salvador Jesucristo es tenerlo todo y es poder vivir en paz. Porque todas las promesas tuyas son en Cristo el sí y el amén. Gracias, oh Señor, te damos. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.